La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Yuriria Contreras. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, Salvador. Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al arqueólogo Salvador Guillem Arroyo para platicar sobre Tlatelolco. Bienvenido, Salvador, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bien. Muy buenos días. Antes de iniciar esta plática, me voy a permitir leer algunos datos biográficos de nuestro invitado, que es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aunque antes estudió algo de ingeniería química, pero se arrepintió para bien de la nación. Corregimos a tiempo. Su licenciatura fue precisamente sobre la tesis de licenciatura sobre ofrendas a Ejecatl Quetzalcóatl en México, Tlatelolco. Después cursó una maestría en estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como cosas complementarias, él ha estudiado algo de náhuatl, fotografía, iconografía y hasta buceo, según veo aquí en su currículum. Entre los trabajos sobresalientes hay que mencionar primero, antes de hablar de lo arqueológico, su trabajo como fotógrafo titular y coordinador del área de fotografía y fototeca del proyecto Templo Mayor de Lina. Fue coordinador del proyecto Tlatelolco bajo la dirección de Eduardo Matos Moctezuma y luego él mismo quedó como jefe, como coordinador de este proyecto. Un poco me pierdo en las fechas porque como que has entrado y salido. Coordinador del rescate arqueológico de la Caja de Agua del Imperial Colegio de Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, que es un tema muy relevante. Fue codirector del proyecto Pañú en el estado de Hidalgo, por la ENA y por el INA. Como ya dije, director de la zona arqueológica de Tlatelolco. Y uno de esos huecos que mencionaba yo, fue coordinador nacional de arqueología del INA, nada más ni nada menos. Algunas exposiciones fotográficas colectivas, fotógrafo en infinidad de publicaciones, revistas, periódicos, libros, ¿verdad? También muchos libros, claro, ilustrados por fotografías tuyas. Maestro, publicaciones, muchísimas. Estoy pasando hojas y hojas sobre muchos temas, guiones museográficos, eso también hay que mencionarlo. Y pues está con nosotros para platicarnos sobre el proyecto arqueológico de Tlatelolco. Salvador Guillem, bienvenido nuevamente. Yuriria, ¿por dónde comenzamos? Pues comencemos, Salvador, por ubicar a Tlatelolco históricamente y ubicarlo también físicamente. Me quedé pensando que, bueno, en esta cuestión de la internet que nos lleva por todos lados, habrá quienes estemos familiarizados con la ubicación y el papel de Tlatelolco y otros no necesariamente. Podríamos comenzar por ahí. Muy bien. Pues bien, Tlatelolco, de acuerdo a la mayoría de las fuentes que tenemos como las fuentes oficiales de la historia del surgimiento de aquel grupo mexica que nos da el nombre a nuestro país, después de la Guerra de Independencia, deja de ser la Nueva España y se convierte en la República Mexicana, en México. Y la raíz de estos grupos nos hablan de que se trata de dos grupos que salen de Chicomostoc, de Aztlán, llegan a un lugar que se llama Cuautlicámac, ahí aparece Huitzilopochtli, revienta un árbol, lo parte y dice que dejarán de llamarse aztecas, que se llamarán mexicas a partir de ese nombre. Les marca la frente, las orejas con un emplasto de trementina, nos dicen las crónicas. Y efectivamente la escultura mexica representa a la mayoría de sus personajes con las orejas expuestas. Entonces ellos continúan en esa peregrinación, nos dicen que me voy a brincar muchos episodios, que hacia 1325, hablan a veces en unas crónicas que son 100 años, otros 150 años, otros 200 años de peregrinar buscando la tierra prometida, hasta que llegan a un lugar que se encontraba en el centro de los lagos de Texcoco. Teníamos el del Chalco y Xochimilco al sur, Zumpango al norte, el lago de Texcoco la parte occidental, en fin, y los lagos centrales. Es muy curioso
que nos hablan las fuentes de hay varias contradicciones. Depende de qué autor estemos leyendo, si es indígena, si es militar, si es un cura como Fray Bernardino de Sahagún, Durán, Acosta, en fin. La perspectiva es un poco diferente. Entonces hay crónicas que nos dicen que primero se fundó Tenochtitlan en el año de 1325, justo en un islote donde un águila se había posado en un nopal. Que 13 años después, es decir, algunos autores manejamos 1337, otros 1338, se funda Tlatelolco hacia el noroeste de Tenochtitlan. Y justo esta fundación obedece a que, según algunas crónicas, hay ancianos inconformes en la repartición de tierras en Tenochtitlan, y de repente en el cielo aparece un gran prodigio, un remolino con la punta en el cielo, el cono hacia abajo, es decir, invertido, y al ver este prodigio van a ver qué sucede abajo de ese gran cono que está girando, y descubren que sobre de un escudo con flechas y macanas está posada una serpiente en un montículo de arena. Y en ese Xaltilulco, van y fundan su ciudad. Xaltilulco significa esto. Montículo de arena, el lugar del montículo de arena. Y se hace la fundación de lo que fue Tlatelolco. Digamos que esta es la versión oficial. Tenemos otras crónicas, si no mal recuerdo el mapa de Cuautinchan, nos hace referencia que cuando están en Chapultepec, en esta famosa peregrinación antes de encontrar el lugar sagrado, aparece Huitzilopochtli porque algunos están inconformes, se están quejando de que llevan mucho tiempo peregrinando y no llegan a la tierra prometida. Y aparece Huitzilopochtli y les ordena que a unos vayan y funden Tenochtitlan y otros vayan y funden Tlatelolco. No están hablando de una fundación simultánea. Hay otros que nos dicen que no, que fue antes la fundación de Tlatelolco y después fue la de Tenochtitlan. Y realmente esta va a ser la razón del por qué se inicia el proyecto Tlatelolco en 1987, gracias a Eduardo Matos. Pero bueno, la ubicación que tenemos a partir del centro de la Ciudad de México, que ahora le llaman el Zócalo, el centro histórico, ahí era la sede de la Gran Tenochtitlan. Y hacia el noroeste, a 3 kilómetros, tendríamos Tlatelolco. Y los dos van a recibir el nombre de México, es decir, México Tenochtitlan, México Tlatelolco. Estas dos ciudades van a nacer, es el mismo grupo, esta separación de los 13 años, va a haber un mito que refiere Torquemada Magnífico y que a mí me gusta mucho citar, en el cual se dice que también están hablando mal de Huitzilopochtli, que no saben dónde va a ser el asentamiento, y finalmente aparece Huitzilopochtli y deja caer 2 tlaquimilolis, 2 envoltorios sagrados en medio de este grupo. Y les dice que abran uno de ellos. Y así lo hacen. Lo abren y encuentran unos chalchihuites, unas piedras verdes preciosas. Y empiezan a pelear por la posesión de esto, formando 2 bandos. Aparece Huitzilopochtli y les reprende. Le dice, ¿cómo es posible que peleen por estos chalchihuites y no conozcan el contenido del otro envoltorio? Le dan la razón, abren el siguiente tlaquimiloli y descubren 2 palillos. Los desprecian y siguen peleando por los chalchihuites. Vuelve a aparecer Huitzilopochtli y ordena que una parte tome los chalchihuites y se vaya y funde Tlatelolco, la piedra sagrada. Y a los otros les dicen que se quede con los palillos, que son más importantes, y les ordena que vayan y funden Tenochtitlan. Esta crónica es maravillosa porque nos hace referencia a los palillos con el que se hace el fuego nuevo, es decir, la representación de Huehueteotl, el dios viejo, el dios anciano, el que preside justo en el centro del vértice sagrado de los 4 rumbos, las 4 esquinas de la tierra, del universo, donde convergen los 13 cielos, los 9 inframundos. Es decir, está asignando a Tenochtitlan ser el vértice sagrado. Y a Tlatelolco, la representación, este simbolismo del chalchihuitl, quizá está haciendo referencia a la riqueza, y de ahí que se dediquen al comercio. Ahora bien, hay un gran estudioso que es Robert Barlow, quien se dedica y propone el primer proyecto arqueológico en 1944 para Tlatelolco, que va a durar hasta el 56, si no mal recuerdo. De excavaciones dura del 44 al 48. Y la propuesta de Robert Barlow es, a través de la evidencia arqueológica, poder fechar Tenochtitlan y Tlatelolco. Y pues lo que van a descubrir con Antonieta Espejo es espectacular. Y va a poner en duda precisamente si la fundación es el 1325 o es el 1337 para el caso de las ciudades, basado en los estudios de las crónicas que él tenía. Es el mejor estudioso que hemos tenido. Sus investigaciones, que son 8 tomos ya publicados, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia, nuestra casa,
pues nos ayuda a comprender todo este devenir de la sociedad mexica. Y pues también nos permite llegar a proponer en algunos casos que quizás la peregrinación no existió. Pero bueno, esto la arqueología será algún día las nuevas generaciones que lo van a poder presentar. Haces todo un resumen interesantísimo, porque en esto que nos platicas se están dando la mano las crónicas, la arqueología, el mito, la historia, y todos, digamos, presentándole un enigma a los investigadores sumamente interesante, pero los relatos ya de por sí son fascinantes, ¿no? Sí. Ahora, todas las crónicas son, vamos a decirlo así, de segunda mano, ¿no? Porque hay alguna crónica, alguna fuente histórica o pictórica que sea original, digamos. Todos son interpretaciones de como decías, del militar, del religioso, del historiador, pero son como que platicaron con la gente, pero no hay de primera mano, ¿o sí hay? Es muy, muy buena la pregunta que haces. El sistema de escritura mesoamericano, mexica, existe con muchísima antelación a la llegada del europeo, sin embargo es ideográfico. Uh-huh. El tipo de escritura no es el que ahora utilizamos con el alfabeto grecolatino. A la fusión de las culturas va a ser Tlatelolco la cuna de la primera imprenta, que es a mano, va a ser los libros, va a ser la sede del primer colegio del continente, el Colegio de la Santa Cruz, y esto se va a lograr gracias a una propuesta de Sebastián de Fuenleal, gobernador de la ciudad de Tlatelolco y de Tenochtitlan, hacia 1527, 1531. Él hace la propuesta de la creación del Colegio de la Santa Cruz, y para ello lo que hace es demostrar a la corona española que los jóvenes de Tlatelolco saben leer, escribir, no nada más con el alfabeto grecolatino, sino lo hacen en 3 idiomas, que lo van a hacer en el latín, en el español y en el náhuatl. Cuando yo empiezo a estudiar con Alfredo López Austin lo que es el náhuatl, ya hace muchísimos años, todavía recuerdo que la primera clase es fundamental, nos dice, todo el náhuatl está escrito en español. Y la referencia es muy cierta, están usando un alfabeto ajeno al pensamiento mesoamericano, y hacerlo converger es, digamos, una de las tareas que tenemos los investigadores. Entonces, cuando nosotros tomamos las fuentes, sí tenemos que saber quién la escribió, qué sesgo tiene. Una de mis fuentes favoritas para los temas de Tlatelolco son los anales de Tlatelolco, unos anales históricos que son anónimos, en los cuales, bueno, tú puedes ver de manera muy épica cómo describen la conquista de los europeos. Le dedican unas páginas que ningún otro autor lo hace, ni el mismo Bernal Díaz del Castillo, y siempre preponderando a Tlatelolco por encima del Tenochca. Es decir, son hermanos peleados. En algunas partes hemos comentado que Tlatelolco quizá fue el hermano incómodo de Tenochtitlan. Pero es muy, muy interesante poderlas enfrentar, poder llegar a los documentos originales. Precisamente una de las tareas que nos propusimos al descubrimiento de la caja de agua, que tuve esa fortuna en 2001, al ver el discurso pictográfico, es saber qué está mimetizado dentro de ese lenguaje completamente gráfico, con toda la usanza mexica, pero bajo la dirección del cura, hasta dónde engañaron al cura en los mensajes que están transmitiéndose a través de la pictografía. Ahora no es una mera, en estos 12 años. Que no es la mera transcripción, digamos, de ideogramas a palabras alfabéticas, ¿no? Sino también es una cosmovisión. Claro. No es más transcribir de un idioma a otro. Recordemos que tenemos el Tepozcali, ¿no? Las escuelas indígenas, tenemos el Calmeca, donde se especializaban en todo este sistema de escrituras del aprendizaje. El saber da poder, definitivamente, y el mexica consagra grandes bibliotecas a todo lo que ellos hacían. Hay una crónica que nos dice que a la liberación de Azcapotzalco, Tlacaelet, hermano de Moctezuma I, que no aceptó ser él el soberano, no quiso ser nunca el Tlatoani, él ordena que se quemen todas las bibliotecas para que su historia no caiga en manos del vulgo y se les tenga en menos. Esa cita es maravillosa. Esa es maravillosa porque nos permite saber que ya el acumular el conocimiento era parte de fundamental de todas las sociedades mesoamericanas. Entonces, al momento de la conquista, ese sistema de aprendizaje, esas universidades prehispánicas, tienen que aceptar los nuevos modelos. De hecho, con Cortés vienen frailes. Se dice que Ariel de Valencia llega en 1524, se mandan a hacer su foto de generación en Tepeaca, está el cuadro de los 12 franciscanos. Preciosos. Y se dice que ellos son los que traen el proyecto. Sin embargo, no hay mucha referencia a quiénes llegaron antes.
Fray Andrés de Olmos, Fray Juan de Agora, Fray Juan de Tecto, los llamados los tres flamencos, que seguramente son renacentistas que están escapando a la gran fractura europea de lo que está provocando Martín Lutero en 1517. Tenemos pues el nuevo continente es el nuevo lugar donde los renacentistas pueden salir. En esas fechas se está pintando la Sixtina por Miguel Ángelo, ¿no? Está Leonardo, en fin. Tenemos está hirviendo la cultura en Europa, se está dividiendo por el papado y nos llega la parte sureña, nos llega a América la parte que corresponde al papado, los españoles, los portugueses, franceses, en fin, toda esta parte que nos llega, y supongo que vienen renacentistas con gran anhelo de tener futuro hacia lo que es la cultura, hacia lo que es el humanismo realmente, y esos proyectos los empiezan a aplicar en Tlatelolco. La aparición de la Guadalupana, 1531, es evitar un holocausto del mundo indígena, conservarlo. La primera iglesia, bien decía George Kubler, hay que ver un pleito entre Tláhuac y Tlatelolco, cuál fue la primera en inaugurarse en 1527, cuál es la más temprana de esta ciudad. Y por lo que vemos en la estructura de Tlatelolco, yo creo que sí, Tlatelolco es un poquito anterior a Tláhuac, ¿no? Ahí es donde va a salir la caja de agua, yo supongo que se inaugura en 1532, 1536 se inaugura el Imperial Colegio de la Santa Cruz, y es muy importante que la élite indígena aprovecha que Tlatelolco fue designado por Hernán Cortés como la capital de la República de los Indios, y Tenochtitlan, que perdió el nombre, como bien lo asevera Eduardo Matos, pierde el nombre, se convierte en el barrio de San Francisco, según unos autores. Otros hablan del barrio de San Sebastián, por la manera en que se partieron los barrios allá en el centro histórico. Y cómo en la inauguración del Colegio de la Santa Cruz parten desde San Francisco, la Latino, de la Alameda, hacia Tlatelolco, con una procesión encabezada por el que era el señor virrey, por el obispo, todos van marchando hacia Tlatelolco, y hablan de que tienen 100 alumnos y 400 párvulos. Imaginen la población de esa élite indígena, es impresionante, ¿no? Y muy inmediato a la conquista, 15 años después ya está una nueva ciudad ahí. Ya está el Tecpan, el tianguis prehispánico es arrasado, pero se edifica nuevamente un gran espacio de 400 metros por lado, que está atrás de la iglesia de Santiago hasta la fachada del Tecpan del siglo XVI, y que va a sustituir al tianguis prehispánico. No fenece, sobrevivió a la conquista misma, ¿no? Tenemos datos muy interesantes, y de ahí que, bueno, sí considero que esta fusión de quienes están escribiendo, nosotros los investigadores tenemos la obligación de saber quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Yo por eso decía, para mí el favorito son los anales que son anónimos. Qué interesante, otra vez insisto, porque si uno empieza a asomarse a Tlatelolco, se da cuenta de que hay muchas historias que convergen y hay muchas cosas que contar sobre Tlatelolco. Y esta utopía de los frailes es también parte de esa historia, pues la historia del Colegio de la Santa Cruz es fascinante. Y otra parte muy importante es el propio mercado, hablando de las fuentes y las crónicas. Yo creo que para todos ha sido de gran fantasía el escuchar, el leer, el conocer esas descripciones que tanto Cortés como Bernal Díaz del Castillo hicieron del mercado de Tlatelolco. ¿Nos podrías hablar de ese espacio y si arqueológicamente hay vestigios pues que se identifiquen? Bueno, desgraciadamente el devenir de nuestra sociedad, pues para Tlatelolco lo va a convertir hacia el siglo XIX, con la llegada de los ferrocarriles de don Porfirio Díaz, lo va a convertir en el cinturón de miseria norteño de la capital, ¿no? De la Lagunilla hacia Tlatelolco viene un gran abandono con las leyes de reforma, la iglesia y el convento son abandonados prácticamente. El edificio del convento que ahora tenemos es de 1728, la iglesia se inició, la que tenemos ahora a la vista, en 1573, se inaugura en 1609 por Fray Juan de Torquemada, y el Tecpan se va a llegar hasta la época porfiriana como la Escuela Secundaria Pedro Díaz número 16, o Escuela de Huérfanos, así era conocido. Y precisamente ese devenir histórico va a ocultar todos los vestigios del tianguis. El tianguis, el mundo mesoamericano, el culto era al aire libre, los tianguis que todavía sobreviven en algunas
partes de nuestro país afortunadamente también lo son al aire libre. Nos hablan que el tianguis prehispánico tenía portales hacia los 4 lados, en un espacio de aproximadamente 200 metros por lado, y al centro estaría la sede del palacio de los jueces que tenían el control de todo lo que era el comercio y castigaban a los abusadores. Y este palacio que estaba al centro se llamó el Tecpan. Recordemos que hay una parte en la crónica de la resistencia de Tlatelolco a la muerte de Moctezuma de Izcohuatzin de Tlatelolco a manos de los españoles. Cuitláhuac queda aproximadamente 40-50 días vivo, toma el poder como correspondía a la genealogía para dirigir a los mexicas, muere de viruela, de peste, y Cuauhtémoc es quien asume el poder. Cuauhtémoc es descendiente de la corona de Tenochtitlan, de Ahuitzol precisamente. Él está casado con una princesa tlatelolca y de ahí que había sido nombrado soberano de Tlatelolco en 1515, y a la muerte de Cuitláhuac él toma el poder, pero abandona Tenochtitlan y se va a refugiar a Tlatelolco. Y van a resistir, de acuerdo a algunas crónicas, 96 días, otros hablan de 76, otros de 80, otros de 90, en fin, son diferentes la cantidad de días, pero vamos, son más de 3 meses de resistencia que tiene Cuauhtémoc con toda la población dentro de lo que es el recinto sagrado de Tlatelolco y en algunos de los palacios. Cortés, a la noche triste, 1520, recordemos que regresa, le da toda la vuelta al valle desde, ¿cómo se llama?, ya por Tacuba, regresa hasta Texcoco, empiezan a hacer los bergantines, tarda algunos meses en rehacerse, en refortalecerse, llegan más españoles a la costa veracruzana que lo van a apoyar, en fin. Pero ya cuando empieza el acoso es en Tlatelolco, la gran resistencia, y hay una crónica de que en una de las escaramuzas de las grandes batallas que tienen va a ser dentro del tianguis, y la orden de Hernán Cortés es arrasar los palacios, que había casas de 2 pisos con azoteas perfectamente pulidas, con troneras y demás, y que ahí los mexicas habían resguardado piedras, lanzas, macanas, todo para defenderse. Y para poderlos vencer tuvieron que arrasar completamente todos estos vestigios. Es decir, el arrasamiento de la ciudad fue impresionante porque entran por todos lados las 3 calzadas fundamentales, la que comunicaba el tianguis con Tenochtitlan, la que comunicaba al gran recinto de Tlatelolco con el recinto sagrado de Tenochtitlan, la que iba hacia Nonualco, que después se convirtió en Flores Magón, y que por ahí transitaron los trenes más de 100 años. Tenemos la calzada del norte que va al Tepeyac, hablan algunos autores como caso de la desviación hacia Azcapotzalco, en fin, lo que se abre el camino a los indios verdes, me imagino, pero partiendo del centro centro norte del gran recinto ceremonial de Tlatelolco. Y todo esto lo van arrasando. Por la parte oriental, lo que van a tener los europeos es la entrada de los bergantines, los 13 bergantines, como incluso ingresaban a la Lagunilla, que ahora donde está el gran tianguis que ha sobrevivido, sí, ¿no? Y cómo empiezan a arrasar todo, hasta que Cuauhtémoc, que ese 13 de agosto, en la madrugada, decide, por tanta muerte y a la peste no tenían que beber. En esta crónica de los anales de Tlatelolco mencionan cómo bebían el agua salubre con la sangre de los muertos, cómo las casas estaban llenas de sesos, de sangre, en fin, hablan de una mortandad impresionante. Y Cuauhtémoc, dicen algunas crónicas, que se oculta en una canoa, va con un remero, uno de sus lacayos, de sus guardaespaldas propiamente, y es capturado. Él intentaba llegar hacia la salida del Tepeyac, hacia la parte noreste de Tlatelolco, que sería el corredor más fácil para llegar hacia la parte más al norte de Texcoco, que ya era aliado de los europeos. Entonces, bueno, es capturado y es llevado a Majac, que ahora es Tepito, donde está la iglesia de la Conchita, la Concepción, y ahí Cortés había mandado hacerse, pues, un espacio que era un gran estrado de color rojo, de color colorado, dicen las fuentes, donde constantemente pedía la rendición de los mexicas. Y ahí es donde presentan a Cuauhtémoc, ahí es donde lo capturan, en ese espacio, en lo que es ahora la Conchita. Hace 492 años. Así es, sí, sí, precisamente el pasado y martes, justamente, sí. este día que estamos sosteniendo la conversación, así fue. Cuéntanos de la parte arqueológica y de cómo se fue conociendo, ya no a partir solamente de las fuentes, sino a partir de la arqueología, lo que Tlatelolco guardaba. Sí,
Mira, como mencionábamos, fue arrasado el tianguis original, viene todo el decurso de estos años, vienen los ferrocarriles, eso cae en una gran pobreza. Ahí era el refugio de todos los que bebían pulque, ahí era la aduana del pulque, que todavía existen restos, en la esquina de Reforma Norte con el Eje 2 Norte, ahí quedan restos de la aduana del pulque, y pues se convirtió en un espacio muy desagradable. La iglesia era almacén de explosivos, el convento fue cárcel militar a la llegada de los arqueólogos en 1944-1948, que es Antonieta Espejo, Pablo Martínez del Río, y quien propuso el proyecto fue Robert Barlow, son los que trabajan en esas épocas. Todavía seguía siendo cárcel en ese momento. Sí, en ese momento, de hecho, a la llegada de los arqueólogos empieza el abandono, empiezan a irse los guardias presidenciales, en el 45 permiten que se haga la exploración dentro del convento para poder liberar lo que habían descubierto por la parte de afuera de un muro que dividía los patios de la prisión del atrio de la iglesia. Había un muro que corría pegado de la fachada del convento hacia el poniente, corría aproximadamente unos 60 metros, y en la parte exterior, lo que era el atrio de la iglesia, habían descubierto Antonieta y todo el equipo, habían descubierto los restos de la etapa más antigua de Tlatelolco, que llamó Tlatelolco I, la pirámide más completa, que la pirámide llamada etapa 2, restos de la 3 y sucesivamente hasta la que ahora llamamos la etapa 7A. Ellos reportaban en su momento la existencia de 9 etapas, otros autores hablaban de 11, contaron con el apoyo pues de muchísima gente, entre ellos Eduardo Noguera, que es el primero en hacer la comparación entre los restos del Templo Mayor de Tlatelolco con Tenochtitlan, que había trabajado don Manuel Gamio, y los de Tenayuc, de aquellos trabajos de 1935, Reigadas Vértiz y otros grandes arqueólogos. Bueno, como el tiempo pasa, y ya Antonieta había trabajado en el 44, nunca pudieron trabajar lo que es el Jardín de Santiago, que se le llamaba el Paseo de la Biznaga, por la presencia de los militares. Ellos nada más tienen recursos para trabajar del 44 al 48, publican su último ejemplar de las memorias publicadas en la Academia de la Historia, que se llama Tlatelolco a través de los tiempos. Publicaron 13 ejemplares, 13 volúmenes, lo publican hasta 1956, pero no tuvieron oportunidad de hacer los pozos de sondeo en el área que correspondería a el tianguis. Va a ser 1958, 10 años después de que habían terminado la primera fase de exploraciones. Ya en 1953 habían logrado Antonieta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, muy reciente su creación, habían logrado que Tlatelolco tuviera declaratoria de zona arqueológica respetada por el Estado. Y viene Adolfo López Mateos y va a proponer que en aquel cinturón de miseria se construyese una unidad habitacional. Seguramente está inspirado en los proyectos socialistas de la Unión Soviética, en la que todas las áreas industriales tuviesen las unidades habitacionales con escuelas hasta nivel medio, o si era posible superior, servicios médicos, deportivos, etcétera. Eran proyectos integrales del mundo socialista de su momento. Y pues desgraciadamente eligen Tlatelolco y van a elegir de lo que ahora es Reforma Norte, que no existía, hasta la calle de los Insurgentes, es decir, de oriente Reforma, al poniente los Insurgentes, al norte lo que ahora es el Eje 2 Norte, antes era Eulalia Guzmán, y o Manuel González es otro de los nombres de esta avenida, y por el sur la antigua calzada de Nonualco Tlatelolco, que ahora se llama Flores Magón. Ese es un espacio de 1.200.000 metros cuadrados, y el arquitecto designado es Mario Pani, y también Pedro Ramírez Vázquez, quien construye la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos en ese espacio de 1.200.000 metros cuadrados construyen 130 edificios, 28 son de servicios, las escuelas, los deportivos, etcétera. Y va a ser hasta 1960, en marzo, que el director del INAH, don Eusebio Dávalos, el doctor Eusebio Dávalos, que además curiosamente es el autor de la primer tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el tema de la deformación craneana entre los tlatelolcas. A él le toca, como director del INAH, pues asumir la responsabilidad ante todo ese gran patrimonio, que no nada más era salvar el recinto sagrado, inherente por debajo de la corteza de la nueva ciudad en ese momento, del gran recinto sagrado, sino parte de todos los 13 barrios prehispánicos, otros hablan de 18 barrios, pero también de la distribución de todas las 8 ermitas del siglo XVI, que fueron donde se agruparon los mexicas al surgimiento
del mundo novohispano. Esa era una gran oportunidad para la arqueología y la historia de nuestro país. Estamos hablando del pueblo hermano de Tenochtitlan que le da el nombre a nuestro país. Pero bueno, los arquitectos llevan a cabo su obra y empiezan en el 58, en el 61, si no mal recuerdo, de acuerdo a sus publicaciones en Banobras, ya están entregando la primera sección de la unidad habitacional que va de Insurgentes a la avenida de Guerrero, ahora se llama Guerrero. Después la segunda sección que va de Guerrero a Eje Central, que tampoco existía, se está entregando hacia 1963. Y la última, la tercera sección, donde estaban los restos de todo el gran núcleo cultural del siglo XVI, del siglo de la época prehispánica, pues es la última en entregar. Va a ser hasta marzo de 1960 que don Eusebio Dávalos designa a don Francisco González Rull como el arqueólogo titular del proyecto de salvamento de Tlatelolco. Y bueno, pues en ese espacio tan pequeño de 1.200.000 metros cuadrados, las libretas de tránsito eran su único acompañante. Malos trabajadores, el respeto de la gente. Luchó mucho contra lo del famoso tesoro de Moctezuma, que estaba resguardado en Tlatelolco, tal como lo aseguran algunas fuentes, entre ellas los anales de Tlatelolco. Y a petición incluso del presidente, él publica un pequeño librito llamado En busca de un tesoro perdido, donde hace referencia de todo lo que sufrió para buscar ese tesoro y cómo aprovechó estas instancias para responder a las necesidades de nuestra sociedad y salvar lo que ahora tenemos como zona arqueológica. Él empieza en esa fecha de marzo de 1960 y le envían a 2 jóvenes a que le apoyen a trabajar. Estos 2 jóvenes es Eduardo Matos Moctezuma y don Braulio García. Don Braulio y Eduardo van a trabajar todo el espacio de lo que ahora es de Flores Magón hasta el eje 2 norte, rescatan un templo dedicado a Quetzalcóatl, un templo circular, redondo. Después trabaja Eduardo un gran entierro colectivo de más de 150 sujetos. Y también Braulio empiezan a liberar una gran plataforma de la cual aún hay restos en la zona arqueológica. Ahí descubren el plato Cuauhxicalli famosísimo de Tlatelolco, que está impreso por molde y tiene la representación de un águila y un jaguar. Esto es el simbolismo de la Tlachinoli, la guerra sagrada, el fuego y el agua. Y cuando lo descubre Braulio, en el proyecto de don Pedro Ramírez Vázquez, piden que se recupere ese simbolismo. Y ese simbolismo ahora es el emblema de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, ese águila y ese jaguar, y ante el mundo nos representa la guerra sagrada, curiosamente. El autor de la estilización es el escultor Chávez Morado. En todo este proceso no tuvieron tiempo, de 1960 a 1964, la inauguración de la unidad habitacional, no tuvieron el tiempo de hacer exploraciones en lo que ahora es el Jardín de Santiago. Ahí sucede algo muy peculiar. El padre de Mario Pani, que es de Aguascalientes, va a donar una réplica del Jardín de San Marcos, que ahora está ahí, justamente en esa esquina de la unidad habitacional. Es una construcción bellísima, con su balaustrada, en fin, tiene un obelisco central impresionante, tiene un cajón con tambor de resonancia maravilloso de piedra. Hay una fuente que aparece en los planos, pictografías del siglo XVII, de 1628 en adelante, que era la pila de agua en medio del gran tianguis novohispano. Entonces, un trabajo de exploración en todo ese espacio todavía hace falta. Ni Matos, ni Braulio, ni Paco Rull, después los compañeros de salvamento arqueológico que han trabajado incansablemente, han hecho más de 60 salvamentos en todo el área que he mencionado, pues ninguno nos ha tocado trabajar en el Jardín de Santiago. Todavía tenemos ahí mucho que buscar. Hacia la parte sur de lo que sería el espacio del Tianguis de Tlatelolco sí ha trabajado María de Jesús Sánchez, Margarita Carballal, hay restos de un palacio del barrio de Tenantitech. Hay ahí restos, es donde aparecieron los dinteles. No, ese es otro trabajo muy triste, de muy triste recuerdo, ahorita lo vamos a comentar. Este está en Bocanegra y Reforma, que incluso hay una escuela primaria que aún se pueden visitar los restos de este palacio que trabajaron en la década de los 80s. Y el que tú acabas de mencionar es hacia el sur de la actual zona arqueológica. Sobre el eje central, esquina con Flores Magón, en su parte sureste. Relaciones Exteriores decide construir un edificio iniciando la década de los 90, 20 años después de que surge la Ley de Protección al Patrimonio de nuestra nación. Y ahí nuevamente trabaja el equipo con Margarita Carballal, Carmen Lechuga, en fin, María Flores, un gran equipo de compañeros.
de salvamento arqueológico. Ellos descubren 16 estructuras prehispánicas. Pudimos trasladar a Tlatelolco los restos de un gran temazcal, que es igualito al del Códice Magliabechi, y se rescataron los dinteles de madera, que son una belleza, que ahora están dentro del Museo de Sitio. Este hallazgo le correspondió tenerlo, montarse en él, y te voy a explicar por qué, a Carmen Lechuga. Están bajando más de 4 metros de profundidad a las capas de arcillas que llamamos clásticas, que ya son verdes, verdosas, donde hay muchísima agua de manto freático, y justo la máquina mano de chango trastabilló uno de estos 3 grandes dinteles como si fuera un palillo. Al verlo, Carmen Lechuga se deslizó por el corte, se montó de este dintel, mandó que nos informaran, eran alrededor de las 6, 7 de la tarde, acudimos. O sea, literalmente se montó para por protegerlo. Eso dije que se montó en este hallazgo. Ajá. Y bueno, pudimos participar, nos sacaron la policía y demás, pero logramos que ese mismo día se trasladaran y se salvaran estos dinteles. Hay ya publicaciones del doctor Francisco Rivas y otros autores sobre el tema. Pero vamos, hasta el momento no hemos podido trabajar en ese espacio. Ha habido pozos muy pequeños, cableados, instalaciones de cámaras de seguridad, etcétera, pero que no nos han brindado la oportunidad de saber si efectivamente ahí está la sede del TECPAN, o al menos los portales del Tianguis Prehispánico. Y el sitio arqueológico que tenemos actualmente visible, cómo se fue estructurando, aunque creo que valdría la pena recordar el nombre de nuestro invitado. Lo que sucede es precisamente que el proyecto de Mario Pani lo publica en Banobras, es muy divertido, por cierto. Proponen que se saque la pirámide que había descubierto Antonieta Espejo piedra por piedra, se monte sobre de una gran plataforma de cemento, con un tubo que pasara desde la parte baja hasta el centro del edificio y que tuviese la flama de la paz eterna. En todo su entorno, un gran lago, es decir, todos los edificios prehispánicos iban a ser sacados con maquinaria para que la torre de relaciones exteriores en la parte sur, un teatro al aire libre en la parte norte, y ese lago rodeara la Plaza de las Tres Culturas, pasara por un lado entre la iglesia y la plaza, diera vuelta hacia atrás de lo que es el convento, y todo este gran espejo de agua iba a llegar por un canal hasta el TECPAN para rodear los restos con agua. Era un gran lago, y en ese espacio, que ahora es un estacionamiento, iba a haber un puente llamado del Arco Iris para unir Europa con América, en símbolo del mestizaje. Pues Paco Rull, Eduardo Matos y Braulio son los que se encargan de que ese proyecto no se cumpla. Y empiezan a liberar estructuras una tras otra, y es en mayo de 1964, estamos a pocos meses de la inauguración y despedida de López Mateos, están a unos cuantos meses de inaugurar toda la unidad como una de las grandes obras presidenciales, y pues los arqueólogos estorban. Y ahí hacen una jugarreta muy especial en que acusan a don Francisco González Rull de beber pulque con las piezas arqueológicas del que traían los trenes, ¿no? Cuando ya no existían en ese momento. Mandan fotografías a presidencia, llega la orden de que se quite a este director del proyecto, don Francisco González Rull, y ahí don Eusebio Dávalos hace una gran jugada. Efectivamente, Paco Rull se va a trabajar atrás, desde la calle del Eje Central, en la calle de Tacuba, a salir por toda la calle de Pino Suárez, hacia lo que ahora es Tlaxcuaque, haciendo el gran salvamento de lo que estaba pasando con la línea 1 del metro, la línea 2 del metro. Y empieza el salvamento arqueológico, ahí se forma el primer departamento de salvamento arqueológico propiamente, y en el lugar de Francisco González Rull, en Tlatelolco, va a quedar un gran personaje, que es Alberto Ruz-Lulier, el gran mayista, y esta jugada pues sí, ya puso a temblar a mucha gente, pero también hay otras acciones a la par que está llevando Carlos Flores Marini, que afortunadamente el arquitecto aún vive, esperemos que escuche lo que estoy diciendo, pero él inició toda la gestión del respeto al patrimonio de Tlatelolco, ya que el TECPAN había sido otorgado para ser demolido, y Mario Pani le arrancó la fachada principal de 1776, plateresca, muy bonita, pero la instala como fachada secundaria del convento, y obviamente está mutilando a uno y otro de su propia historia. Al convento, que fue cuartel y cárcel militar, destruyó todas las fachadas porfirianas, instala la de José Antonio María Bucareli, deja al TECPAN desnudo, descarnado prácticamente, y ahí ya aprovecha Carlos Flores Marini, viene lo de la puesta de Alberto Ruz, y ahí es donde miden,
y es donde no se hace el espejo de agua, se quedan los restos del Tecpan con la arcada de 7 vanos que está pintado en el Códice de Tlatelolco de 61, que ha trabajado muy bien el doctor Javier Nogués, este documento, y que aparece esa arcada cuando Montúfar está ahorcando a los jueces del Tecpan, del palacio, que llevaban el control del tianguis. Entonces se logra salvar todo este patrimonio para bien de todos. Eso es el por qué tenemos zona arqueológica con más o menos 1,5 hectáreas, son 67 estructuras. Y en Tlatelolco, a diferencia de Tenochtitlan, van a encontrar mucho espacio verde, mucho pasto. Porque como si iba a ser un lago, los arqueólogos empezaron a cortar los pisos originales de estuco, de lajas, de cantera, para poder salvaguardar todo lo que estuviera debajo del piso y permitir la creación de este lago. Y por ello desaparecieron los pisos, por eso ahora lo que tenemos es pasto. Cuando la gente visite Tlatelolco sabrá ahora que abajo del pasto aún no hemos podido terminar muchas investigaciones. El proyecto que nosotros iniciamos, lo platicamos desde 86, Eduardo Matos y un servidor. Empezamos el 13 de octubre de 1987, ya son 26 años casi que estamos trabajando y pues no acabamos. Hay un hallazgo tras otro, como ustedes bien lo saben. Sí. Hace precisamente más de 20 años, Francisco González Rull nos platicó muchas de estas peripecias ante estos mismos micrófonos y lo recordamos con una gran emoción, sin ser nosotros arqueólogos, ¿verdad? Ajá, sí, no. Le recordamos que estamos transmitiendo aquí en Radio INA desde la Colonia Roma de la Ciudad de México y que estamos platicando con el arqueólogo Salvador Guillem Arroyo sobre el tema Tlatelolco. Arqueólogo, nos has hablado del emparentamiento, la hermandad, digamos, la fraternidad entre Tlatelolco y Tenochtitlan, pero a nivel arquitectónico, ¿qué tanto son ciudades gemelas Tlatelolco y Tenochtitlan? O sea, Templo Mayor y Tlatelolco. Mira, en 1986 Eduardo Matos construye el proyecto Tlatelolco. Le llama Programa de Trabajo en Tlatelolco del proyecto Templo Mayor, es decir, el que él está dirigiendo. Y la propuesta se centra en una frase maravillosa que es la comparación entre ambas ciudades, Tlatelolco, Tenochtitlan, las ciudades mexicas, porque la duda es por qué hicieron dos ciudades. Si estos mitos de los tlaquimiloles son ciertos, son hermanos, se pelean, construyen dos ciudades, nacen, crecen y mueren al mismo tiempo prácticamente, y fusionan su nombre al darlo al país. Entonces Eduardo propone este proyecto con el principio fundamental de hacer la contrastación de ambas ciudades, pero a partir de contextos que sean completamente similares en espacio y tiempo. De ahí que empezamos a trabajar en 1987 inmediatamente el templo dedicado a Hecatquetzalcóatl, por el conocimiento que se tenía del templo de Hecatquetzalcóatl debajo del Sagrario Metropolitano de la catedral. Ahí había trabajado Constanza Vega, el mismo Francisco Hinojosa trabajó en aquel proyecto, también si no mal recuerdo, Rubén Cabrera, nuestro maestro, también estuvo por allá. Paco era uno de los arqueólogos jóvenes que trabajó en ese momento, y al descubrimiento de Coyolxauhqui, Francisco deja el trabajo del Sagrario y pasa a formar parte del trabajo de descubrimiento de Coyolxauhqui, y ahí convergimos mucha gente. Entonces, el inicio del proyecto fue precisamente empezar a comparar. El hallazgo ahí en Tlatelolco fue impresionante, encontramos 54 ofrendas, 2.058 piezas, 35 sujetos, 41 sujetos sacrificados, todos tenían presencia de sacrificio ritual, de los cuales 35 son niños y que han dado oportunidad a estudios en antropología física muy importantes, del doctor Torreblanca, entre otros, mi tesis, en fin, han dado para mucho ese trabajo que se empezó en el 87, terminamos en el 89. Matos y Francisco Hinojosa también empiezan a trabajar el Templo Mayor, la parte sur, a buscar los vestigios más antiguos. En Tlatelolco tenemos 3 cuerpos expuestos del Templo Mayor, a diferencia de Tenochtitlan, que nada más está el último cuerpo, el más alto, donde está el chacmol, la piedra del sacrificio, y en Tlatelolco tenemos 3 cuerpos, por lo tanto, el nivel del manto freático del agua nos permitía hacer mejores exploraciones en Tlatelolco. Ellos trabajan en el 88, vuelven a redescubrir lo que había trabajado Antonieta Espejo, hacen un pozo muy profundo, desgraciadamente no se encuentran evidencias, y se cierran esas excavaciones en el 88. En el 89 ya Eduardo me deja pues prácticamente solo con
proyecto Tlatelolco. Ahí me toca descubrir el templo calendárico, que ya habían trabajado también Matos y Francisco Hinojosa, habían trabajado todos los pozos atrás del templo calendárico. Se descubrió un sistema habitacional impresionante, muy bonito, con habitaciones que cada una tenía su propio fogón, tenía sus camitas para descansar hechas de estuco. En otra parte trabajaron la parte de arriba del edificio, encontraron otro adentro que tenía todo estucado y pintado en rojo, con la huella de que debe haber existido alguna escultura de planta circular, quizás la base de algún gran monumento que fue retirado para hacer el que ahora se ve, que está fechado en 1468. Después también trabajaron la parte norte, otra pequeña excavación, encontraron una ofrenda. Al frente, del lado derecho, viendo el edificio de frente, hicieron otra excavación. Ahí descubrieron un gran brasero polícromo que está esperando que un restaurador valiente vaya y lo pueda armar, porque son miles de fragmentos. Ellos trabajan eso en el 88, en el 89 yo le propongo a Eduardo que se me permite explorar la fachada principal, dado que tenía un espacio construido con lajas colocadas de manera horizontal, pero sus dimensiones de 3 metros 21 centímetros era exactamente la medida de la Coyolxauhqui, el mismo diámetro. Entonces me llamó mucho la atención, lo revisamos por todos lados, el Consejo de Arqueología me permite la exploración, y tuvimos la fortuna de descubrir la pintura mural de los dioses creadores del tiempo, Zipactón Yoshomoko, que es una pintura mural única, ya que pues está pintada exactamente igual que los códices. La comparación para la identificación la hicimos de la lámina 21 del Borbónico, y bueno, aparte de eso tuvimos que arrancar la pared completa con todo y piedras, porque todo el agua de las lluvias surgía justo por donde estaba el cuerpo de una de las deidades. Por ahí parecía un manantial. Tuvimos que aplicar la técnica del estaco, cortar el muro, rehacerlo nuevamente, dejarlo como estaba anteriormente, y la pintura ahora está en el Museo de Sitio. Al cortar esto descubrimos que atrás había 2 cajas de ofrenda, una de ellas ya había sido explorada, nada más encontramos navajas de obsidiana con cemento, curiosamente, y la segunda caja estaba intacta. Ahí encontramos un niño con una deformación craneana impresionante, que fue mutilado, fue cortado en varias partes su cuerpo, y lo alternaron con una serpiente de cascabel, entre otros objetos. Era un dato muy importante. Hemos brindado apoyo a varios estudiantes para hacer tesis de ese tema, de este templo calendárico. Entonces, bueno, la propuesta del proyecto fue buscar espacios que fueran iguales y diferentes. Para el 91 ya volvimos a trabajar Templo Mayor, abrí las escalinatas de la etapa más antigua, la etapa 2, pero extendí el proyecto comparando Tenayuca y Tenochtitlan. Para ese proyecto le llamamos la cronografía mexico-chichimeca, para buscar efectivamente por qué la etapa 2 de los 3 edificios es idéntica en orientación, materiales constructivos, tamaño, etcétera, ¿no? O sea, en los 3 edificios de Tenayuca, de Tlatelolco y Tenochtitlan, la etapa 2 son idénticos. Tal parece que el mismo arquitecto los hizo. Qué y esto lo descubrió interesante. Eduardo Noguera en el 44, cuando estaban excavando Tlatelolco. Nada más fue retomar todos estos trabajos y hacer la propuesta. Y hacia la parte norte, del noroeste de Tlatelolco, del Templo Mayor de Tlatelolco, también propusimos en el 91 explorar lo que llamamos el Gran Basamento, que es un edificio único, está hecho completamente de, vamos a llamarle tabiques, son sillares de cantera rosa, y es único para Tlatelolco Tenochtitlan, mide 40 metros por 20, tiene una gran plataforma que se ve que sufrió un hundimiento grave, tiene 2 escalinatas de acceso, están separadas por un dadito decorado con clavos arquitectónicos, todo estaba estucado, y por su ubicación, dimensiones, tipo de arquitectura, desde ese año, hace 22, propusimos que sería el lugar donde residía la élite militar de Tlatelolco, en analogía a la Casa de las Águilas, que se había trabajado en el proyecto Templo Mayor con Francisco Hinojosa y posteriormente con Leonardo López Luján. Y bueno, pues es hasta 2012 que ya encontramos unas habitaciones. Nos llevó 21 años lograrlo. El año pasado. Justamente acabamos de descubrir, vienen las banquetas, hay un muro con un pequeño zócalo estucado y después pintura mural sobre de lodo, sobre de adobe, al igual que las en banquetas Tenochtitlan. similares a las de Tenochtitlan. Todavía es muy pequeño el fragmento, tenemos una fosa común, un enterramiento novohispano con más de 250 entierros, llevamos 156 hasta el momento, ha sido bastante
difícil para mí tener que trabajar sistemáticamente estos entierros coloniales para poder obtener la información que realmente buscamos hace 22 años, que es la casa de la élite militar de Tlatelolco. Entonces hemos ido trabajando diferentes espacios. Lo que sí podemos ver es que hay una fuente que nos dice que Moquihuix, al tomar el poder en 1467, tiene una enorme fiebre constructiva y todo lo hace hacia la parte sur de Tlatelolco para afrentar a sus hermanos de Tenochtitlan. 1467 empieza esto, el templo calendárico está fechado en 1468, que es único entre las dos ciudades, no sabemos si en Tenochtitlan hubo otro parecido. Pero en cuanto a los edificios que son iguales, es Templo Mayor, es los templos rojos, de Tenochtitlan también hay en Tlatelolco, los templos de Hécat también, el templo circular que se descubrió atrás del Hotel Catedral, abajo, también existe para Tlatelolco. En fin, hay espacios que son iguales, pero hay otros que son completamente diferentes. Ahora la arqueología en 26 años nos ha permitido observar lo siguiente, que Tenochtitlan, las ofrendas, las más de 119 ofrendas que han trabajado Matos, Leonardo y todo el equipo, pues lo que se está representando es la fuerza de los mexicas sobre de los vencidos, el orden, el tipo de piezas, casi todas provienen de todas las provincias conquistadas. Y en Tlatelolco el tipo de depósitos es diferente. Antonieta Espejo dice que para liberar la etapa 2 del Templo Mayor tuvo que retirar más de 10,000 cuerpos humanos. Y eran tantos que no pudo hacer el registro y los conservó en bolsas de estos costales de cemento para posteriormente estudiarlos. No sabemos dónde esté ese acervo. En la época de González Rull, de 1960 a 1964, simplemente en las libretas de campo, como la de Matos, un entierro llamado el Entierro 14, por decir un ejemplo, tenía más de 157 sujetos depositados en este enterramiento. Era una cantidad de entierros impresionantes. Cuando yo empiezo a trabajar el templo de Hécat, ya bajo la dirección de Matos, él llegaba y me decía, esto es un panteón, ya no le busques por otro lado. Y yo no respondía, yo dije que la evidencia arqueológica sea la que nos dé las respuestas. Afortunadamente pudimos ver que todos aquellos entierros de la conquista son los que menciona Antonieta Espejo. Descendiendo a más de 2 metros de profundidad, estamos frente a una gran cantidad de muertos de cuando Axayacat conquista Tlatelolco en 1473. Y el espacio se rompe en los pisos, se entierran hombres, mujeres, niños, familias. Y eso es lo que trabaja Eduardo Contreras. Él trabaja de mayo de 1964 hasta el 2 de octubre de 1968. O sea, 2 momentos bélicos están ahí. Están perfectamente plantados, están muy bien como la distribución de los entierros, la parafernalia, los objetos asociados, están muy claros hasta ahora, porque ha sido muy difícil obtener toda la información de primera mano. Y por debajo de estos niveles son los contextos rituales, los que sucedieron en su momento de esplendor de Tlatelolco. Esa es la estratigrafía arqueológica que podríamos mencionar a grosso modo. Podríamos seguir hablando y hablando, sí, y nos queda poco tiempo y no debemos dejar fuera el hallazgo de la caja de agua y que nos platiques la importancia de este hallazgo arqueológico y de esta caja de agua en particular. Pues bien, mira, el hallazgo de la caja de agua, pues, hay que agradecer a la imprudencia de algunas personas. Sucede que no pidieron un permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para hacer una zanja que colectara el agua de lluvias. Estamos hablando de 2000... En el año 2001, en el mes de julio, un día llegó a trabajar como costumbre y me reporta un vigilante que están sacando a eso de las 10 de la mañana muchos tepalcates de colores junto al convento. Le dije, oye, discúlpame, yo llegué a las 8, revisé, no vi nada. Dice, pues yo ya le avisé y me cuelga el teléfono. Y dije, caray, esto va muy en serio. Entonces me fui lo más rápido posible y efectivamente habían cortado con una máquina de estos discos que cortan el pavimento y un trabajador manual con pala ya había acumulado cerca de más de 2 metros cúbicos de tierra, en la cual sí había muchos fragmentos de estuco y pues lo que hice fue observarlos, detuve ese trabajo. La discusión estuvo muy divertida, me voy a saltar los insultos, pero finalmente una persona de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviado por el secretario, preguntó que qué pasaba. Entonces le hice el comentario de que había unos vestigios arqueológicos que yo necesitaba verificar y por otro lado ellos necesitaban un permiso de la institución. Entonces fueron a tramitar el permiso, suspendieron los trabajos. Por cierto, el contratista dijo que me iban a correr y no me la cumplió. Pero bueno,
Se fueron a tramitar el permiso, el corte que habían hecho medía 46 centímetros, bajaban aproximadamente 55 centímetros, y en ese espacio empecé a ver de dónde provenían los fragmentos de estuco y descubrí el filo de la pintura mural de un muro que era de 4 metros de largo. La traza era completamente diferente al muro del convento, y al hacer la proyección vi que estaba justo en los límites de lo que era el Coatepantli, las estructuras que delimitaban el gran recinto ceremonial. Entonces hice un dictamen, le llamé el aposento sur-oeste del Gran Coatepantli, del mundo prehispánico, por la ubicación, el tipo de pintura, y posteriormente, al terminar ese dictamen, lo que hice, como tardaron 9 meses en llegar con el permiso conmigo, pues yo aproveché esos 9 meses para descender, y el canalito de 40 y tantos abrió 56, yo ya cabía de lado, bajé hasta el piso, vi que estaba cacarizo, vi el rebosadero, vi que uno de los personajes pintados en el muro estaba pintado con grisalla. Todo esto coincide cuando Matos deja de ser el director de Templo Mayor, estaban viendo quién iba, o estaba llegando el nuevo director. Yo decidí no informar hasta no tener el dictamen terminado, y vi que el trabajo de grisalla correspondía al mundo del contacto, al mundo novohispano. Y en ese momento me puse a estudiar las fuentes, y en un trabajo de Antonieta Espejo, ella había hecho un borrador del plano de Uppsala, y tenía muy bien marcada la caja de agua. Entonces ya conseguí, de manera digital, ahora con la modernidad, copia de este plano, lo empiezo a estudiar, y es cuando doy el dictamen, en abril del 2002, de que estamos frente a la caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz, y propuse que hacia adentro del convento había 7 metros más de esta estructura, y por los 4 que ya habíamos visto, en la parte exterior, la secretaria reaccionó muy bien, nos entregaron el espacio y pudimos hacer la exploración del año 2003 prácticamente hasta el año pasado. Inauguramos la caja para visita pública en diciembre del 2011, pero en el año 2012 consagré más de 6 meses a buscar los vestigios de cuál era el verdadero discurso pictográfico con el cual la caja gente... tiene pintura mural. Tenemos más de 12 metros cuadrados de pintura mural, es un gran crucifijo que desplanta de 9 piedras rojas en la parte occidental, la caja está abierta hacia el lado oriental, tiene 2 continentes, uno para el agua, que almacenaba más de 6.400 litros de agua, 6 metros cúbicos de agua en gran movimiento, imagínate casi 7 toneladas de agua moviéndose. Tiene un pequeño vestíbulo, un brocal, en el cual pintaron escenas maravillosas, en la que los pescadores, que originalmente habían sido pintados como si fueran europeos, por los trajes, la nariz, el mentón, etcétera, muchos atributos, los convirtieron con pintura a indígenas. Y ese es el discurso que tenemos en la mayoría de las pictografías del momento de la primera mitad del siglo XVI. Por lo tanto, considero que sí coincide con esa propuesta de Sebastián de Fuenleal, y es edificada en 1532. Dudaron si representaban europeos o indígenas. Representan indígenas. Ya para 1554, en el plano de Uppsala, en el de Alonso de Santa Cruz y otros, ya aparecen las castas, ya aparecen los europeos montados en los caballos, los mestizos van a pie, los tipos de traje, de camisa cerrada, etcétera. Todo eso es posterior a lo que tenemos en la caja de agua de Tlatelolco. Ha sido un hallazgo testimonio muy interesante. de un momento particularísimo de nuestra historia. De la fusión, ¿no? de nuestro mestizaje. Hay una frase en la Plaza de las Tres Culturas, en una gran placa de mármol, que dice que el 13 de agosto de 1521 fue el doloroso nacimiento de la nación que hoy somos, que no fue triunfo ni derrota, sino lo que ahora somos, un gran pueblo mestizo. Y esta frase no tiene el autor, pero fue don Jaime Torres Bodet, y creo que muy acertado lo hizo. Muy bien, pues en un minuto, Salvador, ¿cómo te quieres despedir? Pues queda agradecer mucho. la paciencia de todos. No, ha sido al un contrario, privilegio. No hay más que agradecer que nos hayan convocado, y pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Esperemos que sigamos en Tlatelolco. Aprovechemos este momento para invitar también a la gente a que visite el sitio arqueológico. Por supuesto, ya el sitio ya cuenta con un gran servicio, ya tenemos un sistema operativo que encabeza la arqueóloga Edwina Villegas, y bueno, tenemos ya equipos de seguridad, en fin, la visita se ha incrementado notablemente del año pasado a la fecha. Hemos visto en los estadísticos que se ha incrementado, y contamos con otra gran fuerza, que son nuestros trabajadores de base.
que tienen el sitio impecable, impecable, ¿no? O sea, los comentarios que recibimos tanto del nacional como del extranjero son muy, muy satisfactorios. Abren los Se abre 365 días del año. todo el año, no se cobra, afortunadamente. El Museo de Caja de Agua es por visita especial, tienen que solicitar por teléfono para poder agendar, dado que no podemos tener mucha acumulación de personas dentro del espacio. Tenemos ya el Museo de Sitio, en vinculación con la UNAM, ahí está la arqueóloga Lucía Sánchez como coordinadora. Hemos contado con el apoyo del rector, de una manera impresionante, de don Narro. Y bueno, ahí hemos hecho el Museo de Sitio. No teníamos un espacio donde exhibir más de 5,000 piezas. Todos estos se cumplen ya próximamente 70 años que iniciamos la arqueología, no se ha detenido, seguimos trabajando, seguimos haciendo salvamentos, gracias al apoyo de nuestras autoridades. Y bueno, afortunadamente contamos con esta vinculación y ahí ya tenemos un Museo de Sitio que esperemos que todos visiten. Ellos creo que solamente no abren los lunes. Bueno, muy bien. Por ahí nos Muchas encontraremos. Gracias, arqueólogo Salvador Guillem Arroyo. De esta manera, Yuridia Contreras y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de Salvador y también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta. Agradecemos, como siempre, la valiosa colaboración de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para estas entrevistas. En la producción estuvieron Gabriela Marentes y Vanibaldo Morales, en Pro Tools, Carlos Severino y Gabriel Rojo, con el apoyo de Lauro Gaspar. Y también le recordamos al auditorio que hay muchos materiales que pueden resultarles atractivos en www.radioina.blogspot.com. Les invitamos a que los escuchen y por otro lado también nos interesan sus comentarios a través de Twitter, @radioina, con H al último, @radioina. Hasta la próxima, buenas tardes. Gracias, Yuridia. Gracias, Salvador. Hasta Gracias, la Yuridia, próxima. gracias a todos. Gracias, Juan. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.